Bueno chicos, un resumen de la clase que tuvimos hoy. Vamos a verlo acá en dos ejemplos, en los que nosotros habíamos dicho que tenía que ver, a partir de los datos que tengo en mi ejercicio, saber cuál de las relaciones trigonométricas tenía que usar, ¿sí? Entonces, es vital esta parte en la que yo tengo que hacer tipo como un resumen de lo que yo tengo. Entonces, primero, siempre me pregunto, ¿tengo la hipotenusa? ¿Sí? A ver, tengo la hipotenusa, quiere decir, obviamente el triángulo rectángulo tiene su hipotenusa. La pregunta es, ¿a mí me sirve para averiguar? O sea, yo quiero mi ejercicio, esta es mi incógnita, eso es lo que tengo que averiguar. Entonces me pregunto, ¿la hipotenusa forma parte de los datos que yo tengo que me van a servir para averiguar esa incógnita? O a la vez, ¿la hipotenusa es la incógnita? O sea, si la hipotenusa me sirve para encontrar mi incógnita o es la incógnita, la tengo que tener en cuenta, ¿sí? Pero si ustedes se fijan acá, la hipotenusa, recuerden que siempre es el lado que se opone al ángulo recto. La hipotenusa sería esta de acá, en este caso. Está enfrentada al ángulo recto. Como no tengo ninguna referencia de la hipotenusa en este ejercicio en particular, quiere decir que la hipotenusa no va a formar parte del ejercicio. ¿Sí? Es importante identificarla, pero en este caso no la vamos a usar, así que no hace falta colocar nada sobre la hipotenusa. Entonces, digo, bueno, yo tengo un ángulo que es de 38 grados. Bueno, este es mi ángulo. Nosotros poníamos alfa y beta en este caso, en los trabajos anteriores, pero ahora tenemos la medida de ese ángulo. Pero nuevamente tengo que hacer lo mismo que hacíamos nosotros cuando poníamos alfa y beta, cateto opuesto, cateto adyacente. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? ¿Sí? Bueno, en este caso en particular, el cateto opuesto es el que se enfrenta a ese ángulo, así que en este caso el cateto opuesto va a medir 6 centímetros. Yo tengo ese dato del problema. El cateto adyacente, recuerden que es el lado que ayuda a formar ese ángulo, pero que no es la hipotenusa, así que este no es este de acá, ¿sí? El cateto adyacente entonces va a ser mi incógnita. Es lo que yo debo averiguar. Entonces ahora lo que necesito es una relación trigonométrica que mezcla estos dos. Y ahora, repasando como hicimos en la clase, vamos a ver cómo podemos averiguar la medida de ese cateto adyacente, ¿sí? Entonces, bien, me pregunto, a ver, ¿cuál de las tres tiene o relaciona al cateto opuesto con el adyacente? Bien, si yo me fijo acá, el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Acuérdense que es numerador y este es denominador. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Así que eso es lo que vamos a usar nosotros. Opuesto sobre adyacente. Entonces, directamente vamos a poner tangente. Tangente de 38 grados. Entonces va a ser igual al cateto opuesto, que en mi caso es 6 centímetros, dividido el cateto adyacente, que en este caso no lo conozco, entonces ponemos cateto adyacente. ¿Sí? Ahí, abreviado. Bueno, ahora repasando lo que habíamos hecho en la clase, recuerden que este cateto adyacente está dividiendo, porque esa línea de fracción indica división. La idea en una ecuación, porque esto es una ecuación, es despejar y dejar a la incógnita sola. Entonces tendríamos que tomar este cateto adyacente y pasarlo hacia el otro lado. Como acá está dividiendo, pasaría multiplicando. Tangente de 38 grados por cateto adyacente va a ser igual a 6 centímetros. ¿Sí? Solamente pasé este que estaba dividiendo multiplicando. Y después tomo tangente de 38 grados que está multiplicando y lo paso dividiendo, porque recuerden que mi idea siempre es despejar la incógnita, o sea que cateto adyacente quede solo. Tangente de 38 pasa dividiendo
el cateto adyacente entonces va a ser igual a esta cuenta. 6 centímetros dividido tangente de 38 grados. ¿Sí? Hasta ahí vamos. En este caso lo que deberíamos hacer es tomar la calculadora, ¿sí? Hacer 6, vamos a poner ahí, 6 dividido tangente, que aparece como tan, de 38 grados. De grados, minutos y segundos, ¿sí? Igual 7,67, ¿sí? Habíamos dicho que si el segundo decimal es mayor que 5 íbamos a sumarle 1 al primero, así que en vez del 7,6 vamos a poner 7,7. Cateto adyacente entonces va a ser igual a 7,7 centímetros. ¿Sí? Y ahí tendríamos el resultado de mi cateto adyacente. Bueno, perfecto. Vamos al otro ejemplo. Nuevamente lo mismo. ¿Cuáles son mis datos? A ver, la hipotenusa, ¿la necesito o se relaciona en el ejercicio? ¿Sí? Puede ser a veces que la hipotenusa sea la incógnita, ¿sí? Por eso yo lo tengo que colocar igual. En este caso la hipotenusa es un dato, porque recuerden que se enfrenta al ángulo recto, entonces en este caso tengo la medida de la hipotenusa, que es 10 centímetros. Sí, así que lo voy a usar. Y ahora me paro con mi ángulo, que es 47 grados, y me pregunto, ¿cuál es el que aparece en el ejercicio? ¿Sí? A ver, en este caso, si ustedes se fijan, el cateto opuesto, no tengo ninguna referencia del cateto opuesto. Así que no lo voy a usar, no lo voy a colocar acá como dato, ¿sí? O como dato como incógnita, ¿sí? El cateto adyacente es mi incógnita, entonces yo lo voy a colocar acá. Cateto adyacente, no sé cuánto mide y es lo que tengo que averiguar. Eso es lo que yo voy a usar para fijarme si tengo que usar seno, coseno, tangente, ¿sí? Lo que no aparece como dato o no es incógnita, no hace falta que lo coloque acá, ¿sí? Eso quiero que se entienda, esa idea. Así que en este caso obviamos el cateto opuesto, no lo usamos para nada. Y en este ejercicio habíamos obviado la hipotenusa, ¿sí? Ustedes se tienen que fijar siempre cuáles son los que me sirven a mí para no confundirse. Bien, bueno, ahora lo que yo voy a necesitar es una de estas relaciones que mezcle a la hipotenusa y al cateto adyacente, ¿sí? Si ustedes se fijan, el seno es opuesto sobre hipotenusa y acá el opuesto no lo tengo. Y el coseno es adyacente sobre hipotenusa, justamente lo que yo tenía acá. Entonces voy a colocar coseno, 47 grados, va a ser igual, recuerden, adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo no sé cuánto mide mi adyacente, pero vamos a colocar como incógnita cateto adyacente. Cateto adyacente va a ser mi incógnita. Y la hipotenusa, que es la que va abajo, sí sé cuánto mide, porque me lo anoté acá, mide 10 centímetros. Perfecto. Bueno, nuevamente una ecuación. En este caso va a ser un poquito más rápida que la anterior. Porque si yo tomo el 10 que está dividiendo y lo paso hacia el otro lado, ya el cateto adyacente, que es mi incógnita, queda solo. Entonces solamente resuelvo la cuenta y ya está, ¿sí? Entonces, este 10 centímetros que está dividiendo pasa multiplicando. Coseno de 47 grados por 10 centímetros va a ser igual al cateto adyacente. O sea, con un solo despeje, ¿sí? Ya tengo directamente la incógnita despejada. ¿Sí? En el anterior tuve que hacer 2, acá tuve que hacer 2. Acá ya con que pase el 10 ya tengo la incógnita despejada. Así que resolviendo esta cuenta ya estaría el ejercicio. Nuevamente calculadora, coseno de 47 grados por 10. Eso me da 6,81, ¿sí? Nuevamente lo mismo, como la segunda cifra decimal es menor que 5, lo vamos a dejar como 6,8. Lo podemos escribir así, entonces 6,8 centímetros es lo que mide mi cateto adyacente.
Y bueno, listo. Ahí terminaría el ejercicio porque calculo lo que me pide.